Gloria a Dios que adoramos a ese Rey de Israel, ¿verdad? Y que Él está vivo. Quiero llamarles la atención ahí en nuestro pasaje de Mateo, capítulo 1, donde dice, versículo 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué tremendo mensaje, qué pensamiento que no sé si José logró entender, pero era una promesa que estaban esperando. Era algo que estaban esperando, que el Mesías viniera, porque Él iba a salvar a su pueblo. Cuando Juan lo vio en Juan capítulo 1, versículo 24, dijo él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. El término Cordero de Dios era familiar a la mentalidad judía y a los primeros cristianos procedentes del judaísmo. Era en referencia a aquel Cordero Pascual de la liberación de Egipto y a los sacrificios habituales de corderos en el templo de Jerusalén para la expiación de los pecados del pueblo. A Jesús se le aplica como título mesiánico este título como el Cordero de Dios a base de Isaías 53. Cuando dice la Biblia que es el canto del siervo del Señor, dice la Biblia que era llevado como un cordero al matadero. Jesús es el siervo de Dios por excelencia y el cordero sacrificial por elección. O sea, que le correspondía a Él, pues. Él tenía el derecho por la profecía que al pie de la letra se cumplió, por destino, por divina intervención, porque Dios así lo quiso. El nuevo Cordero Pascual inmolado precisamente el día de la Pascua y a la hora de la matanza de los corderos pascuales. Él es el sacrificio de la nueva alianza que supera y anula la sangre de todos los animales sacrificados. Él es el sacrificio y el sacerdote simultáneamente. Por su sangre hemos recibido redención, el perdón de nuestros pecados. Esta expresión, quitar el pecado del mundo, significa no solo borrar todos los pecados numéricamente, sino también y sobre todo la condición es esclavizante del hombre pecador. La destrucción del misterio de la iniquidad que es el pecado. La victoria sobre el rompimiento de las cadenas del pecado. Lo que Cristo ofrece es mucho más allá que una simple buena conciencia. Con su muerte quedó soldado no solo el pecado del pueblo israelita del Antiguo Testamento, sino también el pecado del mundo entero. Era un regalo ofrecido al mundo entero. Miqueas, vayan ahí conmigo por favor. Miqueas, en el Antiguo Testamento, unos cuantos libros para atrás, por favor. Miqueas, por favor. Capítulo 7, por favor. Miqueas, capítulo 7. Miqueas, si usted llega a Jonás, es Jonás ahí a un lado de Jonás, es Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Dice así: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en ¿qué? Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros ¿qué? Eso me hace pensar en Hebreos 10:17, donde dice la Biblia: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Isaías 43:25 dice la Biblia: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. No solo es el perdón instantáneo de la culpabilidad de ser pecador, pero dice Dios
que Él jamás se acordará de nuestros pecados, que Él escoge tirar todos nuestros pecados en lo más profundo del mar, donde jamás podrán ser elevados o traídos o expuestos de nuevo para ningún juicio o condenación a nuestra. Romanos capítulo 8 dice la Biblia: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Salmo 103 versículo 12 dice la Biblia de esta manera: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El rey David, en su confesión de pecados y arrepentimiento, le pidió a Dios de esta manera: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Borra mis rebeliones. Límpiame de mi pecado. Ese es algo que encontramos y tenemos en el Señor Jesucristo. Cuando Él vino y nació en esta tierra, Él nació con la intención de morir, porque era Él el Cordero de Dios. En Éxodo capítulo 12 se le pidió a cada familia un cordero por familia, porque el ángel de la muerte iba a pasar, iba a traer mortandad a todo primogénito, no solo de seres humanos, pero aún de las bestias. Iba a ser un juicio muy fuerte al pueblo de Egipto. Y Dios le mandó a su pueblo que tomaran un cordero por familia para sacrificarlo, matarlo y desparramar la sangre de ese cordero sobre los postes de su puerta a la entrada de su casa. Así, cuando el ángel de muerte pasara, mirara la sangre y el juicio no llegaría a ellos. Dice la Biblia: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y luego dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como los de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, dice Dios, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. Pues eso era lo que era el Cordero de Dios, o el Cordero en el Antiguo Testamento, que ofrecían para el perdón y la misericordia de Dios. En 1 Pedro 3:18, si van conmigo por favor. 1 Pedro 3:18, por favor. 1 Pedro 3:18, vayan conmigo corriendo en su Biblia, por favor. 1 Pedro 3:18, dice la palabra de Dios. 3:18 dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, dice la Biblia, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado ¿en qué? Ve, en Hebreos 10 del 1 al 4 habla Dios sobre la incapacidad que tenían estos animales que se ofrecían para una remisión o borrado de pecados. Es interesante, si van conmigo a Hebreos, por favor, y todo esto estoy diciendo para introducción, para llegar a la verdad que quiero compartir con ustedes. Por eso es importante que, como en forma de libro o quizás estudio, puedan a poner atención ahorita. Y ahorita voy a llegar a la aplicación. Hebreos 10 del 1 al 4 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar, ¿qué dice? Por pecados. Claramente dice aquí la Biblia
que la incapacidad de la ley mosaica para proveer la verdadera expiación por el pecado y el sacrificio era imposible de parte de estos animales. Aunque eran puros en el sentido de que eran cuidados y sin como dice la Biblia, sin imperfecciones, pero aún así no eran capaces de redimir al hombre. Eran utilizados como instrumento o como sacrificio para recordar al pueblo de Dios sus pecados y la misericordia de Dios. Pero el Señor había aceptado los sacrificios de animales de su pueblo bajo el antiguo pacto con una forma de posponer su ira. Era una forma de decir: puedo condenarlos y debería de condenarlos, pero voy a detener mi ira sobre ustedes. Pero los pecados de la gente no se quitarían en realidad por esos animales, pero mostraban al pueblo el alto precio de la muerte y que la sangre derramada había que ser pagada para cubrir el pecado. Noten conmigo Romanos 3. Quiero llevarles a donde voy aquí. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 25. Dice la Biblia ahí: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados. ¿Qué dice? Pasaba por alto los pecados del pasado en su paciencia, su misericordia que daba cada vez que el pueblo de Dios presentaba un animal y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con esa sangre, y si Dios aceptaba la ofrenda, entonces el sacerdote vivía y podía salir y anunciaban al pueblo de Dios que los pecados habían sido perdonados, y el pueblo se regocijaba, y así lo hacían constantemente para obtener ese perdón, esa paciencia de Dios. En Hebreos 10, regresemos ahí por favor. Hebreos 10, por favor. Hebreos 10, por favor. Versículos 11 y 13. Dice la Biblia así: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de ¿quién? De allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de ¿qué? De sus pies. Hermanos, tenemos que tener un suplente que obedeció a nuestro Padre Celestial, un sustituto que ha puesto la ley de Dios en práctica perfectamente. Este suplante vino en forma de un niño, dice la Biblia, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, dice la Biblia. El ángel le dio ese mensaje a José: él salvará a su pueblo de sus pecados. Primera vez en la historia de la humanidad que un ser humano iba a tomar el lugar de aquel sacrificio que iba a traer perdón de pecados. Pero no era primera vez que era la predicación de Dios hacia su pueblo. Todo el Antiguo Testamento venía Dios predicando el Evangelio a través de estos sacrificios que el pueblo de Dios presentaba para el perdón de sus pecados. Y cuando llega el Señor a nacer, a Cristo Jesús, dice la Biblia que este es el Cordero de Dios. Hasta entonces el ser humano, los sacerdotes, los pastores presentaban el cordero, los sacerdotes presentaban el sacrificio. El pueblo de Dios, entre lo que tenían, agarraban lo mejor y presentaban el sacrificio a Dios. Pero este cordero dice que era de Dios. Dios estaba ofreciendo su sacrificio. Este era el perfecto regalo de Dios, el completo regalo de Dios. Yo no iba a ver necesidad de alguien más. Y por eso cuando Juan lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios
Que Dios estaba presentando, ya no era un sacerdote más, ya no era un pueblo más, ya no era de los que tenían ahí las ovejas, no, era Dios presentando su cordero que quita el pecado del mundo. Note el énfasis, quita el pecado. Antes el hombre tenía que traer el animal y en esperanzas, ¿verdad?, sin defecto alguno, como dice Éxodo 12, que el animal será sin defecto. Pero gloria a Dios por nuestro perfecto Redentor, nuestro Salvador Jesucristo. Gloria a Dios que Él vino sin pecado. Dice en Romanos capítulo 5, vayan ahí conmigo por favor, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, por favor. Quiero que vean algo aquí en Romanos capítulo 5, versículo 18. Dice así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, hablando de Adán, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de ¿quién? Los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Gloria a Dios, hermanos, que el mensaje de Navidad de este ángel que vino el ángel Gabriel, se supone que vino a José, a María, y se les presenta y les dice: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué tremendo anuncio, alivio instantáneo de saber que aquel que hemos estado esperando, aquel que había sido prometido desde Isaías 9:6. Qué precioso es Dios con nosotros, hermanos, que esta Navidad no nomás es Santa Claus y eso lo que el mundo hace. No se trata de eso, mi hermano. Y no se trata de lo que el mundo baratamente trata de celebrar, lo que ellos piensan que es Navidad. Se trata, hermanos, de pensar y meditar en la grandeza de nuestro Salvador. Que Él vino a este mundo a nacer, pero no más ahí, sino vino para nacer y morir por nuestros pecados. Y gloria a Dios por la redención que tenemos, la promesa. Isaías 9:6 dice la palabra de Dios. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Gloria a Dios por esa promesa. Y ahora está aquí ante José. Ahora José está recibiendo estas noticias. Esta es su mujer. En ese tiempo estaban empadronados y comprometidos a casarse, y aún dentro de su en ese tiempo que estaban esperando matrimonio, ya eran considerados en ese tiempo como marido y mujer, aunque no se conocían hasta después del matrimonio. En el día de su boda nupcial, en esa noche se conocía la pareja judía por primera vez, y si salía el hombre con campanas y con regocijo de la casa, entonces sonaba la trompeta de que la virgen o la novia era virgen, y de esa manera lo celebraban. Pero José tuvo que esperarse, tuvo que detener su derecho que él tenía como esposo para casar y disfrutar de su esposa. Se detuvo para darle la preeminencia a Dios, para darle primer lugar a Dios, porque el ángel le dijo a José: un hijo os es dado, un niño es nacido, este hijo que viene a ti, no temas, dice, porque él salvará a su pueblo. Que le estaba diciendo: este es el Cordero de Dios, esta es la promesa que ha llegado. Y ese mensaje traía tres cosas que yo puedo encontrar aquí.
Ese mensaje del ángel hacia José, la promesa de redención de nuestros pecados siendo perdonados, la conciencia de saber que todo lo que Cristo hizo por mí, por mi pecado, que Él vivió esta vida y desde que nació lo andaban correteando, persiguiendo, queriendo matar, lo menospreciaron, lo andaban teniendo que esconder porque esta humanidad rechazó al Hijo de Dios, mi hermano. Y pensar todo lo que Él pagó por mí. Oh, veo yo el mensaje del ángel a José. Dice, no temas. Las mismas palabras le dieron a los pastores. Los mismos mensajes le dieron a María, porque había temor en sus días, porque por 400 años había silencio absoluto de Dios. No había ningún mensaje, ningún ángel había hablado, ningún mensaje de Dios, ni mensajero de Dios, ningún profeta profetizando. Silencio completo. Y por primera vez el ángel viene y rompe ese silencio, y las primeras palabras que dice es, no temas. Cristo Jesús es amor. Él es el mensaje de amor hacia la humanidad. La Biblia dice en 1 de Juan, vayan conmigo por favor. 1 de Juan capítulo 4, por favor. 1 de Juan capítulo 4, vayan conmigo ahí por favor. 1 Juan capítulo 4 dice así la palabra del versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió ¿a quién? Unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros, ¿qué dice? Nuestros pecados. Dice el versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. El amor, no hay temor, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado ¿en qué? El mensaje del ángel era, no temas. Hoy, ¿cómo se ve en Navidad la depresión y la tristeza? ¿Cómo resalta la amargura en tiempos de Navidad? ¿Cómo resalta espíritus rencorosos, no? En un tiempo donde debería haber más felicidad, pareciera que hay más odio. ¿Cómo se grita la gente en los carros cuando alguien se le pone enfrente y se quieren agarrar a golpe? El otro día supe de dos hombres que se pelearon, dos mujeres que se pelearon a golpes se pelearon, ni la pensaron ni se platicaron nada, se agarraron a golpes porque iban para una muñeca que era la última muñeca ahí en la tienda. No sé si fueron unas dos aquí, no sé, pero cómo se ve en el mundo, ¿no? Es un sentir de como que están celebrando ¿qué? Pues entonces. Y lo más triste es que dentro del pueblo de Dios, los cristianos, se ve a veces los mismos rostros. En un tiempo debería haber alegría y gozo. Anda el cristiano con la cabeza agachada. Anda temeroso, con miedo, lleno de temor, lleno de prejuicios, de preocupaciones, afanes. Creo yo que vienen de la vanidad de nuestro corazón. Pero interesante, hermanos, cómo el mensaje de Dios es: no temas. Desde el principio, no temas. No temas. El hombre por su naturaleza está llena de temor. Temores, inseguridades de toda clase, hermanos.
Temores de que si el esposo o la esposa lo va a abandonar, si vamos a tener para alimentar los hijos, si vamos a tener para la renta, si vamos a esto, el otro. Temores hay un montón, hermanos, que invaden los corazones de la humanidad. Pero damos gracias a Dios que Dios es un Dios que echa fuera todo temor. Salmo 23 dice la Biblia: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Dios echa fuera el temor. Y el mensaje navideño, el mensaje de la primera Navidad, el mensaje de la venida de Cristo Jesús a esta tierra era uno, de que decía el ángel: no temas. Proverbios 19:23, por favor. Proverbios 19:23. Proverbios 19:23, vayan corriendo ahí. Proverbios 19:23, por favor. Dice la palabra de Dios: el pobre, Proverbios 19:23, perdón, dice así. Dice: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado ¿de qué? De mal. El justo, el hombre que tiene la esperanza en Cristo Jesús, no debería andar temiendo el mal que va a venir, hermanos. Proverbios 14:27. Proverbios 14:27 dice: el temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la ¿qué? El cristiano no debe temer la muerte, porque ausentes del cuerpo es ser presentes con el Señor. Pero el temor invade el corazón que no tiene la esperanza de Cristo Jesús, de perdón de los pecados, hermano. Ahí en el versículo 26, ahí mismo dice: el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán ¿qué? Sus hijos. Esperanza tendrán sus hijos. Y lo que nos hace falta, hermanos, en esta Navidad, el regalo que Dios nos da, el don que Dios nos da, el favor que Dios nos da, es el temor, es la falta, perdón, de temor, de no tener que temer el día de mañana, no tener que temer qué va a pasar con nuestra familia, no tener que temer los viles, no tener que temer las necesidades, las dificultades que vienen, lo que nos pueden hacer, que no hay necesidad, mi hermano. En Dios hemos confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre?, dijo el salmista. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Por qué vive usted en temor? ¿Por qué vive atemorizado? ¿Por qué tiene que usted tener todas las cosas en control? ¿Por qué tiene que vivir como que si Dios no ha hecho todo lo suficiente para usted? ¿Por qué cristiano tiene que asegurarse que todo está en su orden, que tiene aquí, que tiene allá, y que no se descuida de nadie, ni confía en nadie, y es agarrado de lo que tiene y no quiere soltarlo, y está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para ganar en esta vida? ¿Por qué ese espíritu? ¿Por qué? El cristiano debería vivir sin temores. El cristiano debe temer el hombre. No debe temer el hombre. ¿Por qué vivimos una vida temerosos de los hombres? Queriendo impresionar a los hombres, queriendo preguntar: ¿qué pensarán de mí? ¿Qué van a decir de mí? ¿Cómo luzco hoy para que me vean los demás? ¿Cómo está mi carro? ¿Cómo está mi casa? ¿Cómo está mi vida? ¿Qué esto, el otro? Y vivimos temorizados del hombre, mi hermano. Pero ¿qué nos puede hacer el hombre? Antes debemos de temer a aquel que puede quitarnos la vida, mi hermano. Es Dios nuestro creador, nuestro redentor, mi hermano. Pero vivimos en un día de cristianismo temerosos de los hombres, queriendo agradar a la humanidad. El hombre no debe temer al hombre. El cristiano no debe temer al mundo, porque la Biblia dice que nuestra fe ha vencido al mundo. El cristiano no debe, no debe de temer la muerte. Porque, hermanos, como dijo Pablo: muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está el temor, hermano? El problema es que en vez de temer a quien que es digno de nuestro temor, tememos un montón de cosas que no de temer, hermano. Vivimos atemorizados de cosas que no nos pueden hacer absolutamente nada. Si nos amenazan con una bomba, si nos amenazan con un rifle, si nos amenazan con cualquier cosa, hermanos, gloria a Dios, iríamos a la presencia de Dios. Como dijo Pablo:
¿Qué es la vida? Si muero, pues es Cristo, ganancia. Pero vivimos atemorizados, yendo al gimnasio, pagando un montón de dinero para estar en completa condición, comiendo zacate y solamente cosas porque no puedo disfrutar esta Navidad. En vez de aprovecharse unos buenos tamalitos y un buen caldito, que puro zacate y pura agua, y que porque pero hermanos, gente más saludable que usted ha caído muerta al instantáneo, porque Dios tiene establecido el día y la hora que usted va a morir. ¿Por qué teme la muerte usted? Anda viviendo como que sí puede comprar la vida, haciendo sus tesoros aquí en esta tierra, que todo esto se va a acabar con un fuego, dice la Biblia. Esas cosas que usted tanto atesora, esos 100 pares de zapatos, hermanas, que usted los cuida, se van a quemar un día. Y antes de eso, las testigos van a aprovecharlo. Sin ofender a alguien que está presente. Pero ¿por qué tememos cosas que no valen la pena, querido hermano? Ese es el mensaje de Navidad. No temas, yo estoy contigo. Número 2, el mensaje de Navidad era: Él será grande. Noten en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, voy rápido. Lucas capítulo 1, por favor. Dice el versículo 31, Lucas 1, 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será ¿qué? Grande. Y será llamado Hijo del Altísimo. Escuche bien, querido hermano. El mensaje original del ángel hacia María lo dijo claramente: este será grande. Dios quiere ser engrandecido en nuestras vidas. Este mundo hace muy poco sobre Dios y lo ignora, lo menosprecia. Es más, Romanos capítulo 1 nos dice la Biblia en el versículo 21: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En vez de glorificar a Dios, lo cambiaron por adorar animales. Dios, hermanos, quiere ser engrandecido en nuestras vidas. Salmo 145, vayan conmigo ahí, por favor. Salmo 145. Salmo 145, versículos 1 al 3. Salmo 145, versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Salmo 145, versículos 1 al 3. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es ¿qué? Inescrutable. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Dios quiere que su Hijo sea engrandecido. Dios es grande en su vida. Él es grande en nuestra vida. Yo creo que a veces el fútbol, soccer, es grande en nuestra vida. Yo creo que a veces nuestro trabajo es grande en nuestra vida. Yo creo que a veces los placeres son grandes en nuestra vida. Dios es grande en su vida. Los niños de hoy en día saben más de Messi y Ronaldinho y todos estos que saben de las escrituras de la palabra de Dios. Saben todos los entrenadores de todos los equipos, pero no pueden decirnos todos los apóstoles
los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. ¿Es grande Dios en su vida? Se esforzó tanto esta Navidad para darle aquel regalo a su patrón, pero no trajo ni siquiera sus diezmos y ofrendas esta mañana. Se esforzó tanto para decorar y esforzó acá y puso acá, cuando en el Antiguo Testamento dijo: es para vosotros tiempo para atesorar vuestras casas. Cuando mi casa está abandonada, mi casa no está atesonada y vuestras casas están atesonadas, el pueblo de Dios se aflige para arreglar y acumular y riquezas y decorar sus vidas. Cuando dice Dios: mi casa está asolada, ¿qué de mí? ¿Es Dios grande en su vida? ¿Es Dios grande verdaderamente? Qué triste que en esta mañana, y no quiero juzgar, pero hay cristianos que no llegaron a la iglesia. Y no me estoy quejando, una tremenda asistencia. Pero qué triste, hermanos, porque en vez de hacer grande Dios en nuestra vida, lo traemos para abajo. Cuando viene la prueba a su vida, cuando viene la tempestad, cuando viene aquel dolor que le angustia y le deja vacío su corazón y le duele y no sabe qué va a pasar con su vida, con sus días, ¿engrandece a Dios en ese momento? ¿O se olvida de Dios y piensa que ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Yo le digo, cuando Dios es grande, es como Jeremías, mi hermano, cuando trató, dice, de olvidarse de Dios, de negar a Dios, de ya no predicar el evangelio. Digo, no pude, no obstante había en mis huesos como un fuego que ardía. Y luego dice la Biblia que se acordó que Jehová estaba con él como poderoso gigante. Cuando Dios es grande en nuestra vida, vengan las pruebas, vengan las dificultades, vengan los dolores y las angustias, no importa, nuestro enfoque está en Dios, que es grande y sublime y digno de suprema alabanza. Yo creo que la razón por qué Job pudo pasar esa prueba, porque él había hecho grande Dios en su vida. Y cuando perdió todo, dijo: Dios da, Dios quita, sea su nombre bendito. Pero el cristiano que no hace grande Dios, las cosas pequeñas, ay, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Ya escuchó eso, ¿verdad? Andamos como gallinas sin cabeza, como que si Dios está dormido allá en el cielo, como que si Dios falló con usted, como que si Él cometió un error y dijo: híjole, no, con Él, Dios, ¿qué pasó? No, Dios no pasó nada con Dios. Dios está sentado en su trono. Y Él sabe exactamente por qué usted tiene esa necesidad. Él sabe exactamente por qué le permitió ese dolor, por qué vino esa enfermedad, por qué vino esa sequía de su economía, por qué está buscando y esto y luego y batallando. Él sabe por qué, mi hermano. Dios sabe, mi hermano, dice la palabra de Dios. Pero el problema es que no lo hacemos grande en nuestra vida. El mensaje de la Navidad era no solo de hacerlo grande, pero dice la Biblia: Él nos dará gozo. Cuando los reyes magos lo vieron, se regocijaron, dice la Biblia. Juan 16:22 dijo Cristo: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie nos quitará vuestro gozo. Nehemías 8:10 dice la Biblia: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. David dijo de esta manera: vuélveme el gozo de tu salvación, espíritu noble me sostente. ¿Hay gozo en su vida, cristiano? Uno de los primeros frutos del Espíritu Santo es gozo. El primero es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gozo. Romanos 12:12 nos amonesta que debemos de gozarnos en la esperanza. El cristiano hijo de Dios debe ser el más gozoso en esta vida. Lucas 10:20 dice la Biblia: pero no os regocijéis del que el Espíritu os sujetan, dice, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. El cristiano debería ser la persona más gozosa en esta vida. Ya voy a terminar. ¿Dónde estás gozo, hermano? ¿Cuándo fue la última vez que usted sonrió? ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió gozo? No estoy hablando de ir a pagar dinero en Six Flags y subirte a una montaña rusa, a un roller coaster y bajarte las escaleras. ¿Viste cómo gritamos? ¿Viste cómo está la baba embarrada aquí? Porque
Y luego llegas al carro y vas a la casa y te sientes cansado, sabes que gastaste un chorro de dinero adentro y ay, híjole. Eso no es gozo. Gozo es aquel que Dios da. Que dice Dios, nadie os quitará ese gozo. Un cristiano debe estar gozoso todo el tiempo. Gozoso. ¿Dónde está su gozo? ¿Dónde? Yo soy gozoso, pastor, yo estoy gozoso. Pues dígale a su cara. Gócese, hermano. Ríase de vez en cuando. Esta Navidad, el mejor regalo que usted le puede dar a sus hijos, ¿sabe qué es? En vez de ser un cerrado callado ahí en el sofá nomás mirando así la televisión, ¿por qué no se pone a gozar con ellos? A reír. ¿Por qué no van y compren la ouija? No digo, no estoy jugando. Compren un juego de mesa así como Monopoly o algo. Algo así que pueden divertirse. Algo que pueden reírse. No sé, pasen un buen tiempo con sus hijos. Ríanse. Gócese porque tenemos la esperanza del Señor Jesucristo que vino por nosotros. Y un día Él sí murió, pero un día regresa por nosotros. Gócese, mi hermano. Qué difícil es hacer un cristiano gozarse. Vean, esa es la parte más difícil. Algunos están así, literalmente ahorita están así literalmente para que vean. Voy a quitarme los lentes porque ellos no tienen lentes. Yo digo, yo me cansaría hacer esto todo el tiempo. Póngame la cara aquí, la cámara cerca, por favor. Yo me cansaría hacer eso todo el tiempo. La presión que deberían sentir sus dientes, quizás por eso se le están cayendo todos sus dientes, hermano. Porque siempre los están pachurrando así. Quizás por eso le traen agruras y todo eso, porque coraje todo el tiempo. El gozo, hermanos, la alegría es un remedio, es medicina a nuestro cuerpo. Hermanos, es algo que Dios nos dio. Pero el cristiano a veces tiende a ser el más triste, cara de guarache, anda como que si Dios no está en el trono, caminando triste. Ay, mira, es que no puedo tener el árbol más grande y no pude regalar los regalos más caros. Y ay, este carro que no quiere comenzar y me ando resbalando para aquí, para allá y se me apagó la batería otra vez y ando pidiendo ride. Y, ay, Dios, qué cruel eres. Dice Dios, ¿que no te salvé? ¿Que no quité tus pecados? Por último, para ya descansar aquellos que están así, porque el momento que digo amén, le hacen así. Él salvará. Dijo el ángel, Él salvará. Juan el Bautista dijo, Él quitará. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Juan 14:6 dijo Cristo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él salvará. No ningún sacerdote. Ya no hay necesidad de sacerdotes. No ningún sacrificio. Ya no hay necesidad de sacrificios. Ni ninguna obra. Porque ya toda obra perfecta se cumplió en la cruz del Calvario cuando Él dijo consumado es. Ya no hay nada que se tiene que hacer. Solamente Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. Él vino a nacer de una virgen y vivió aproximadamente 33 años de edad y fue voluntariamente a la cruz del Calvario como el Cordero de Dios para quitar el pecado de la humanidad. Pero es un regalo que si usted no acepta ese regalo, no es suyo. Si usted no acepta y recibe ese regalo, si yo quisiera regalarle esto al hermano Lando, diría, esto es para usted, hermano. Lo compré, no sé qué hay adentro, pero se lo compré. Y es para usted. Y yo quiero que usted lo tenga y que lo disfrute para siempre. Es para usted. Aquí está. Hasta que Él me lo pide, Dios dice, es tuyo. Dios ofreció el regalo
mejor de lo que pudo haber regalado. Su unigénito hijo lo ofreció. Y dice Dios, es para ti. Él puede cambiar tu vida. Él puede transformar su vida, su hogar, su familia. Él puede totalmente restaurar su matrimonio. Él es capaz de alcanzar a cualquier hijo rebelde. Puede romper cadenas y ataduras a vicios. Puede secar la garganta de un alcohólico instantáneamente. Puede quitarles el deseo que usted tiene de cigarro, se lo puede quitar instantáneamente. Dios es capaz y solo Él puede hacer eso. Pero sobre todo eso, Él nos puede llevar a la gloria. Usted tiene a Cristo en su corazón. El mensaje de Navidad fue bien claro. No temas. No temas. Haz a mi hijo grande en tu vida. Gózate. Y Él salvará. Padre Santo, bendice tu palabra.